¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Hechos capítulo 9. Hechos 9:1. Vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad y se dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta el 9 hemos leído. Nosotros, cuando leemos la Biblia, dentro de la Biblia experimentamos mucho la obra de Dios. Cuando vemos algo, al comienzo decimos: ¿cómo puede ocurrir algo así? Yo, al comienzo, mediante la misión, cuando yo iba trabajando, en realidad, muchos miembros de Corea dicen que son pecadores. Hasta ahora, aparte de las iglesias de la misión Buenas Nuevas, todos dicen que ellos son pecadores. Nosotros, cometiendo pecado, puede que sea obvio que digamos que somos pecadores, pero cuando vemos en la Biblia, Jesús nos lavó de todos pecados y no somos pecadores. Pero realmente los miembros de las iglesias comunes, cuando mueren, tienen mucho miedo y tiemblan al morir. Pero los miembros de nuestra iglesia, como la sangre del Señor Jesús nos perdonó del pecado, bien sabemos. Y como ustedes bien saben, Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Él resucitó, por lo cual nosotros ante el Señor podemos presentarnos con toda convicción. Desde pequeño iba a la iglesia donde yo iba al comienzo. Nosotros hemos aprendido de que éramos pecadores. El diácono, el anciano, el pastor también decían que eran pecadores. Por lo cual, aquellas personas, cuando se les acerca la muerte, mientras que viven, ellos tiemblan, tiemblan, tiemblan y tienen mucho miedo. Yo paso a paso empecé a leer la Biblia. Leyendo la Biblia, ¿cómo está escrito allí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. En Romanos 3:23, todos cometieron pecado, no pueden llegar a la gloria del Señor, así dice. Pero en el 24, cuando nosotros leemos, es completamente distinto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia, por cuanto todos pecaron, los que saben eso, hay muchos que saben ello. Señor, soy pecador, perdóneme, soy pecador, perdóneme. Siempre dicen ello. Nuestro Dios no es un Dios que nos quiera atormentar. Nos ama y nos ha dado su Hijo unigénito. Cierto, hemos cometido pecado, eso es una realidad. Pero Dios envió al Señor Jesús e hizo que nos perdone de todos nuestros pecados. Por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y después, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ¿cómo piensan ustedes? Es cierto que hemos cometido pecado, pero Jesús viniendo, Él fue crucificado y Él murió. Y nuestro pecado ha sido perdonado. Yo leí la Biblia. Disculpe, algunos me dicen que somos secta. Porque sí, somos distintos, obviamente, porque somos de una denominación distinta. Bueno, ellos dicen que somos secta porque decimos que no tenemos pecado. Leí y volví a leer la Biblia. Leí una vez, leí 2 veces, leí 3 veces, leí 10 veces y yo leí. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado y obviamente debemos de ser destruidos. Si nos envía al infierno en el estado que somos pecadores, Dios no sería Dios. Por si acaso, ustedes han oído una palabra que dice así. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué dice? Significa que Dios nos amó de tal manera. Dios es Dios del amor. Y para rescatarnos del pecado, envió a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados. Algo interesante es, le dicen que el pastor Oxupar es el líder de los sectas. ¿Por qué? Porque él dice que perdonó Dios todos nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto que hemos cometido pecado, pero cuando vemos el siguiente versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos redimió y nos ha hecho justos. Hoy, la Iglesia de Corea, todos dicen, Señor, soy pecador, perdóneme. Yo también, cuando era pecador, siempre decía, oh Señor, perdóname mi pecado. Comía el caqui de otra casa, comía la manzana, hacía lo malo en el huerto con mis amigos. El huerto está hecho con alambre. Y cuando nosotros desenredamos el alambre y podemos cortar un segmento de la barra. Y apenas si nosotros entramos en ese espacio gateando, cabemos. Comíamos manzana, durazno y cometimos pecado. Sin lugar a duda era pecado. Yo era pecador.
Pero cuando leí la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Cuando leíamos una sola parte, eso estaría mal. Pero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señores, vamos a pensar. Dios amó al mundo, envió al Hijo unigénito y nos dio vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Será que nos va a dejar en ese estado en el que cometimos pecado? Señores, aunque no sea Dios, si fuese nuestro Padre, el Padre se esforzaría para que podamos escapar de la maldición, para rescatarnos del pecado. Envió al Señor Jesús y se crucificó e hizo para que se encargue de nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados. Yo leyendo la Biblia que he leído un día, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo leyendo esto, leyendo esta palabra, Dios hizo algo maravilloso para nosotros que hemos cometido pecado. Dios Todopoderoso no es un ser capaz que nos deje en medio del pecado. Y empecé a leer la Biblia. Algo claro era que mientras que leía la Biblia, es cierto que hemos cometido pecado. Es cierto que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Pero enviando al Señor Jesús, Jesús murió crucificado y resolvió toda cuestión de nuestro pecado. Dios Todopoderoso, ¿no podría resolver la cuestión de nuestro pecado? Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos leído la Biblia desde pequeño. 11, 12, 13. Empezamos a leer la Biblia. Leímos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y cuando yo lo leía, Dios, es cierto que hemos cometido pecado, pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Deben saber lo que viene después. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es cierto, hemos cometido pecado. Dios envió al Señor Jesús por nuestro pecado y cargando nuestro pecado murió en la cruz. Perfectamente nos lavó y nos dejó limpios, santos. El problema más grande es aquellas personas que miran solamente un lado de la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra está presente, cierto. Pero si uno lee hasta allí, Dios sería un ser muy malo. Si todo acaba siendo pecadores, sería un Dios malo. Por ejemplo, tengo miedo hasta para dar ejemplo porque Dios no es un ser malo. Dios es un Dios santo. No solamente Él es el único santo. No desea que nosotros los hombres estemos en medio del pecado, por lo cual enviando al Señor Jesucristo, ha hecho algo tan precioso de perdonar nuestros pecados. Él es ese ser tan precioso. Yendo a la iglesia. En ese entonces, 10 y tantos años tenía y la gente, los adultos dijeron, ¿tú qué te crees? ¿Qué sabes tú? Decía la gente. Sea cual fuera la iglesia, todos decían que eran pecadores.
leí la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nos dejan en ese estado, Dios no sería Dios. ¿Cómo? Dios será un Dios si nos deja tal como hemos cometido pecado. Dios no es tal. Señores, ustedes aman a sus hijos, ¿verdad? ¿No es así? Cuando está enfermo, ¿verdad que la mamá se atormenta más que el hijo? Y llama al doctor, le da el medicamento para que el niño se cure. Nosotros que estamos en medio del pecado, ¿Dios sería capaz de dejarnos así simplemente? No, no. Dios no nos pudo dejar en medio del pecado. Ustedes, aquí hay muchas madres, hijo, hija, cuando está en medio del pecado y está en medio del sufrimiento, la madre no podría dormir, lloraría, no lo haría así. Él debería de rescatarle, ¿verdad? Así fue Dios, viendo que nosotros hemos cometido pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, de ninguna manera Dios acaba allí. De ninguna manera. Sea quien fuera el malo, sea cual fuera el ser sucio, sea un ser engañoso, de ninguna manera es un Dios que nos deja en medio del pecado. ¿Qué les parece? Ese Dios a quien ustedes creen, ¿realmente está el Dios? ¿Le deja simplemente en medio del pecado ese Dios? No. Y la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es maravilloso. Justificados gratuitamente. ¿Saben quién es? Siendo justificados. Aquellas personas que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mediante Dios, ellos han sido justificados gratuitamente. Nosotros, cuando oramos, no debemos decir, Señor, perdóneme mi pecado. Eso es insultar a Dios. He cometido pecado. De antemano, hasta antes de que lleguemos a nacer, Jesús fue crucificado y se encargó de todos nuestros pecados. ¿Qué les parece? Si ustedes tienen un hijo lindo y enfermo, no puede moverse, ay, que después se cure, yo voy a dormir una siesta y ya. No, ustedes no sabrían qué hacer, llorarían para curar al niño, ¿verdad? Dios envió al Señor Jesús para rescatarnos de nuestros pecados. Y Jesús en lugar de nosotros murió en la cruz y realizó la obra para lavar nuestros pecados. Por lo cual, Dios no nos podía dejar como pecadores. Mediante la redención de Cristo Jesús, hemos sido justificados gratuitamente. Señores, nosotros hemos cometido pecado y porque vayamos a caer en medio del pecado, esos hombres, ay, están volviendo a cometer pecado, que se mueran, no me importa, me voy a ir a tomar una siesta. ¿Dios será así? ¿Sí? No. Ese Dios, ¿para qué van a creer a ese Dios?
Señor, cuando vayamos a caer en medio del pecado, le duele el corazón como a nosotros y Él se atormentaba como nosotros. Por eso envió al Señor Jesús. Y tú resuelve el pecado en lugar de ellos. Y Jesús murió crucificado en la cruz y perfectamente nos perdonó. Y allí recién Dios estuvo satisfecho. Él va a cometer pecado, qué suerte, le voy a enviar al infierno. Si Dios nos aborrece, así lo haría. Mira, mira, mira. A ver, al momento que Él cometa pecado, ¿le vas a meter al infierno? ¿Sí? No. Realmente Dios nos ama. Hizo para que Jesús se encargue de todos nuestros pecados y Dios es el que intenta rescatarnos del pecado. Cuando vemos en la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros, Dios no nos deja en ese estado en el que nosotros hemos cometido pecado. En el 24, cuando vemos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A su Hijo amado Jesús lo envió a esta tierra y ha dicho para que nos lave nuestro pecado, como la palabra de Dios murió crucificado y nos ha hecho más blanco que la nieve de nuestros pecados. Así últimamente es Dios. Si simplemente nos deja pecadores, que se muera rápidamente. Si fuese tal Dios, ¿para qué vamos a creer en ese Dios? No vamos a creer en Él. No, no creeríamos en Él. Es cierto que hemos cometido pecado, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente, por su gracia, hemos sido justificados. Señores, ¿cómo es que nosotros que hemos cometido pecados seremos justos? Somos pecadores, deberíamos de recibir la destrucción, pero mediante el Señor Jesús se encargó de todos nuestros pecados y toda maldición, todo juicio, Él se encargó y derramando la sangre en la cruz murió crucificado. Señores, en ese momento, cuando el Señor Jesús murió crucificado, fue en broma. Él murió cargando la paga de nuestro pecado. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ustedes recordarán que han cometido pecado. Todo pecado, aunque no lo recuerden, el haber aborrecido, el haber robado, el haber engañado, ustedes lo recordarán y se consideran pecadores. Ahora Dios, cuando nosotros somos pecadores, nosotros que hemos sido pecadores, para que nos despojemos del pecado, Él ha pensado en muchas cosas. Por lo cual, viniendo el Señor Jesús, el Hijo unigénito, en lugar de nuestro pecado, Jesús murió crucificado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. En el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos hecho para que nosotros seamos justificados gratuitamente? El Señor Jesucristo murió en lugar de nosotros en la cruz y hemos podido despojarnos de aquel pecado. Nosotros que hemos cometido pecado, no es que simplemente nos dejó para que vayamos al infierno, sino que nos rescató y para hacernos santo.
envió al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, murió crucificado. Y con toda convicción se resolvió el pecado de todos ustedes y todos mis pecados. ¿Creen en eso? ¿Creen en eso? Vamos a cantar entonces, ¿verdad? No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece. Dios Padre, por su sangre hemos sido redimidos. Redención, redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos cantemos. Por su sangre hemos sido redimidos. Por la gracia del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, haciendo algo. ¿Cómo podríamos ser justificados? Hagamos lo que hagamos, no podemos resolver la cuestión de nuestro pecado. Pero Dios envió al Señor Jesús. El Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Ahora en más, no somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, ¿ustedes saben quién es el que ha sido justificado? ¿Ustedes saben quiénes fueron? ¿A quién le dice justo aquí? Nosotros que hemos cometido pecado, nosotros nos dice que hemos sido justificados. Todos nosotros hemos sido justificados mediante la redención que en Cristo Jesús. Desde pequeño iba a la iglesia, pero cuando me encontraba con los amigos, íbamos a comer la manzana, el caqui, hemos cometido mucho pecado. Yo siempre pensaba que iría al infierno porque tenía mucho pecado, pero un día yo miré la Biblia y me asusté. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, si hablamos de tiempo, se refiere al tiempo. Aquí dice que nosotros hemos cometido pecado, pero dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Viene a ser el pretérito antes de pedir que nos perdone el pecado, ¿correcto? Dios ya nos dijo justo. Jesucristo, Dios hizo para que se crucifique y se encargue de nuestro pecado. Y mediante el Señor Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado, es seguro. Entonces, ¿cómo tendríamos que orar ante el Señor ahora? Dios, yo cometí pecado, merecía la maldición. Muchas gracias Jesús. Así debería decir. El Señor Jesús perdonó nuestro pecado en la cruz. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestro pecado en la cruz, gratuitamente, sin nada a cambio.
hemos sido justos. Ya en el pasado hemos sido justificados, dice. Señores, en Corea, la mayoría de los miembros que van a la iglesia, ¿qué es lo que dicen? Dios, perdóneme, por favor, perdóneme mis pecados. Yo mentí, yo robé, llorando así piden el perdón. ¿Qué es lo que ellos no habrán sabido? No conocían la Biblia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por el tiempo. Si hablamos por el tiempo, de antemano hemos sido justificados. No es pedir, por favor, ayúdenme para que sea justo, o parece que somos justos, tampoco es eso. Aquí dice, siendo justificados. Ya hemos sido justificados. Dios dice, Oxupar, tú ya eres justo. Pakpaon, tú eres justo. No solamente los apellidos Park, también apellido Kim, apellido Lee, todos son justos. Amén. Amén. Esto es la palabra de la Biblia. Yo desde pequeño iba a la iglesia, hacía muchas cosas malas, comía el caqui, la manzana, había hecho muchas cosas malas. Estaba triste, pensaba que iría al infierno y lloraba yo. Una vez leí la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, decía, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Yo no soy más pecador. En ese momento, yo vivía en Gyeongbuk Sonsan, donde es mi tierra natal. Venían como cientos de miembros en nuestra iglesia. Un día leyendo la Biblia, yo me puse a pensar una vez más, ¿será que yo soy pecador o yo soy justo? Cometiendo pecado correctamente, yo era un pecador. Perdóneme, todos los días yo iba orando día tras día para pedir el perdón de mi pecado. Ayer yo mentí, yo comí la manzana del árbol ajeno, así hacía. Pero cuando miré la Biblia de antemano, hace 2000 años atrás, cuando Jesús vino, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Hemos sido justificados. Como está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, creemos en ese Jesucristo, Jesucristo que murió en la cruz por mí. Y ese Señor Jesucristo que perdonó todos nuestros pecados. Desde pequeño empecé a leer la Biblia. Leí una vez, 2 veces, 3 veces. Yo lo leía. Cuando leía la Biblia, por la sangre del Señor Jesús, mi pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús nos ve y dice, justo eres, hemos sido justificados. No podía creer bien. Realmente yo soy justo, pero la palabra es la palabra de Dios. Dios no me va a mentir. Hermanos amados, en medio de todos ustedes, Dios no le dice pecadores a ustedes. ¿Por qué? El Señor Jesús, viniendo, ha muerto por nuestros pecados. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es la palabra de Dios. Ustedes se hacen del bueno, se hacen de los fieles y dicen, Señor, perdónenme, soy pecador. No, no sean así. Envió a su Hijo y se encargó de todos nuestros pecados. Y por último, a nosotros nos dice, siendo justificados. Yo iba a la iglesia presbiteriana de mi tierra natal. Era pequeño, pero cada madrugada yo iba a la hora piadosa para pedir el perdón de mis pecados. Y un día yo leí la Biblia, volví a leer y lo leí. Leí San Mateo, San Marco, San Juan, San Lucas y continuamente lo leí. Leí una vez, dos veces, tres veces y yo he visto. Y luego, cuando yo iba pensando sobre el pecado, el Señor Jesús había muerto por mis pecados y mis pecados habían sido perdonados. Y luego en la Biblia que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, en esta palabra, en Romanos 3:23, en el 23, ¿qué dice antes del 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, cuando vemos, era así, pero el Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados mediante la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ¿ustedes no sienten ninguna emoción por más que escuchan esta palabra? Los que tienen mucho pecado tienen una gran emoción al oír esta palabra. Ah, Dios, yo cometí pecado, pero me dice justo a mí. Dios, ¿por qué me dice justo a mí? Porque yo ofrendé mucho, porque hice cosas buenas, porque no hice cosas malas. No, cometí pecado. Yo era un pecador, pero por la redención en Cristo Jesús. Por favor, redención no es meter a la cárcel si no se refiere a ello. Eso no es redención. Significa que nosotros deberíamos morir por nuestro pecado, pero Dios nos rescató del pecado, por eso dice redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente hemos sido justificados. Nosotros, nuestro Dios, demasiado bien nos conoce. En realidad, demasiado bien nos conoce. Después de recibir la salvación en la iglesia, me hicieron mucho bullying. En ese año, ¿cuántos años tenía? 12 o 13 años. Ey, Oxupar, el pastor dice que es pecador, el anciano también. ¿Tú qué te crees, eh? Un día, era hora de anunciar. El pastor dijo, Oxupar, tú te has subido en el bus un domingo y te mereces un castigo. Yo, en ese entonces no tenía ni dinero para subirme al bus y siempre andaba caminando en el campo. Una vez el domingo, una vez me subí y el pastor me habló de esa manera. Y de repente se me vino a la mente. Él tiene dos hijas. Yo estoy en Gyeongbuk Sonsan. Y sus dos hijas había hecho que vayan al colegio de Daegu. Estas dos hijas cada sábado vienen en bus a la casa. Y ellas duermen
Y los domingos teniendo culto. Otra vez ellos almorzando en bus se van al colegio. En mi corazón, pastor, realmente sus dos hijas se suben al bus cada fin de semana los domingos. Y va hasta Daegu y el lunes otra vez van al colegio. Pastor, ¿y sus dos hijas? Hasta aquí se me subió. Y porque van al colegio, parece que no importa y yo conmigo no se puede. No le dije nada. Algo claro es, ¿por qué yo? ¿Por qué el Señor Jesús ha perdonado todos mis pecados? Y yo no dije que era pecador. Sea quien fuera lo que diga, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es porque yo haga algo, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie entre nosotros ha dejado de cometer pecado. ¿Quién nunca ha mentido? ¿Quién nunca ha odiado a otro? ¿Quién nunca ha estado celoso? ¿Solamente tendría un tipo de pecado? ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el estado antes de venir el Señor Jesús. Y luego aparece el Señor Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos dice, justos. Significa que no tenemos pecado. Hemos mentido tanto. Hemos comido papa, manzana, tantas cosas malas. Pero la Biblia nos dice que hemos sido justificados. Leí y volví a leer la Biblia. ¿Será que realmente soy justo? Yo solamente hice lo malo. Yo solamente he cometido pecado. ¿Cómo yo voy a ser justo? Y yo me asusté grandemente. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. En el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 24, por si nosotros nos perdamos para no poder encontrar, claramente hemos cometido pecado. Hemos sido seres que ha hecho lo malo. Pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto no es que yo no haya cometido pecado, no es porque yo haya hecho lo bueno, he hecho lo malo, pero por la gracia del Señor ha muerto por nuestro pecado y de todos los pecados nos ha despojado a nosotros. Señores, sea pecado, sucio, mentira, puede que hayan odiado a alguien, tendrían un pecado aunque sea pequeño, ¿verdad? Por más que tengan un gran pecado, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente hemos sido justificados. ¿Quién? Dios. ¿A quién? Alce el dedo. A ver, alce el dedo hacia arriba. Para mí,
por mí. A ver, si pueden señalarse a sí mismos para justificarme a mí mismo. No es que nosotros hayamos hecho bien, sino que mediante la redención en Cristo Jesús, por nuestros pecados, el Señor Jesucristo murió crucificado. Por la redención en Cristo Jesús. Escúchame bien. Aquí está Pastor Pak Pan-wan. Él es como mi hijo. Sí, él es muy cercano a mí. Yo he nacido antes, tengo más edad que Pastor Pak Pan-wan, pero tú eres más alto que yo. Es así. Pero un día, Pastor Pak Pan-wan, oyendo este evangelio, él creyó. ¿Qué cosa creyó él? Que el Señor Jesús murió por mis pecados. Señores, sea cual fuera el pecado que uno comete, si Pastor Oxupar murió por el pecado, Pastor Pak Pan-wan lo haría a medias, pero cuando Jesús murió por nuestros pecados lo hizo perfecto, nos dejó limpio, sin ninguna mancha. Él murió derramando la sangre y nos perdonó. Hemos cometido pecado, hemos mentido, hemos comido el caqui de la casa ajena, la manzana. Hemos cometido mucho de aquel pecado. Hemos hecho muchas cosas malas. Pero Dios me dice justo. ¿Por qué? El Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él pagó la paga de todos nuestros pecados. Y la Biblia dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es maravilloso. Yo y mi esposa nos casamos. Y obviamente te casarás con tu esposa, no te casarás con un esposo, ¿verdad? Puede que ustedes digan eso, pero éramos ajenos, realmente éramos ajenos. Pero desde ese día que nos casamos fuimos uno. Hay veces que nos peleamos, hay veces que nos amamos, a veces si me contesta de que ella tiene la razón, nos peleamos. Así somos los seres humanos. Pero no por eso. No es que nos divorciamos porque nos peleemos. Y así vivimos durante años. Ahora conozco muy bien a mi esposa. Conozco los errores de ella. Conozco las fortalezas, cosas buenas, la fe. Y también a veces me plagueo porque soy marido. Y también mi esposa dice lo que quiere decir. Y así, junto con mi esposa, aunque éramos ajenos, nos hemos casado para tener hijos. Fue así. Nos casamos, tuvimos nietos. Imagínense qué maravilloso. Nosotros nos hemos conectado con el Señor Jesús. Y ahora yo prediqué y hay gente que cree en Jesús. Imagínense qué maravilloso. Ahora yo escucho, yo predico el Evangelio y la gente obtiene el perdón del pecado. Es tan glorioso. Mira, Señor, predica un ser como yo, igual la gente recibe la salvación. Ahora voy al exterior para realizar la campaña. Tengo planes para ir al exterior. Otra cosa, no sé, pero yo me voy enfocando en el tema de cómo nuestro pecado ha sido perdonado, porque hay mucha gente que va a la iglesia pero no tiene convicción del perdón del pecado. Es cierto que hemos cometido pecado, hemos hecho lo malo, es cierto, pero por la gracia del Señor Jesús, gratuitamente,
hemos sido justificados. Y a veces Dios nos dice que somos justos y en silencio cuando pensamos en ello. Un pecador como yo. Hay una canción que dice así: yo realmente he cometido muchísimo pecado. Tengo mucho pecado y yo me merezco la destrucción. Pero siendo perdonado y he sido justo ante el Señor, con toda convicción yo creo que el Cordero Jesucristo, por su sangre, obtuve redención. Señor Jesús murió por mis pecados. Debería de derramar las lágrimas, pero imagínense qué tormento teníamos. Y ahora sonriendo hablo. Por la cruz del Señor Jesús, todos mis pecados han sido más blancos que la nieve. Hoy en día, esto es lo que yo quisiera decir. Éramos los mismos seres humanos. A veces tenemos errores, pecados. Es tan difícil de que nosotros vayamos a perdonar este pecado. Pero nuestro pecado Dios lo envió al Señor Jesús. Y Jesús, por nuestros pecados, Él murió crucificado en la cruz. El Señor Jesús, cuando murió, dice, por último, consumado es. Él realizó la obra para perdonar todos nuestros pecados. Pastor Pak Pan-won no le dice, todavía queda. Perdonó primeramente el pecado de los hombres y todavía la de las mujeres queda. No, no dijo eso. Todo pecado nos emblanqueció más blanco que la nieve. Hermanos, hermanas que están sentadas aquí, no porque ustedes sean buenas, no porque ustedes ofrenden bien, no es porque ustedes cumplan bien con el domingo. Lo único que nosotros tenemos es pecado, pero el Señor Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados. Y el castigo por nuestros pecados Él lo acabó. Por su sangre obtuvo la redención. No es que debemos hacerlo mejor, sino que únicamente tenemos pecado. Nosotros hemos mentido, hemos hecho cosas malas hasta que no podemos contar, pero Jesús murió por todos los pecados y todos nuestros pecados fueron perdonados. Hoy, entre ustedes que están sentados aquí, ¿hay alguien que todavía tiene la rabia en su corazón? ¿Hay alguien que tiene remordimiento por haber robado antes? Todos tenemos pecado y es cierto que hemos cometido pecado, pero Dios enviando al Señor Jesús es maravilloso. Él se encargó de todos nuestros pecados. Un pecador como yo, siendo perdonado. Siendo justo ante el Señor, con toda convicción creo que por la sangre del Cordero, por su sangre, obtuve redención. El Señor Jesús murió en la cruz derramando la sangre por nuestros pecados. Allí, todo resultado de todo nuestro pecado acabó. Sea bella, sea fea, sea un hombre fortachón, sea un hombre débil, sin nada que ver. Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando me pongo a pensar
Es conmovedor cuando vemos cómo el Señor murió por nuestro pecado. No solamente una o dos veces, hemos cometido pecado varias veces. El Señor se encargó de todos nuestros pecados. El pecado de todos ustedes los dejó más limpio que la nieve. Ahora debemos decir gracias ante el Señor. Señor, soy pecador, perdóneme. El Señor Jesús murió y todos nuestros pecados fueron resueltos. Amados hermanos, nosotros, el Señor desea que ni siquiera uno vaya al infierno, que todos vayan al cielo. No hagan otra cosa. El Señor Jesús cuando murió crucificado, Él murió por nuestros pecados y el juicio del pecado acabó. Ya mi pecado se ha resuelto. Por eso podemos ir ante el Señor. Realmente cuando yo era pequeño había hecho lo malo, tenía mucho miedo de ir al infierno. Pero leí y leí mientras que leía la Biblia. Pero por la gracia del Señor, todos mis pecados, yo entendí que fueron perdonados. Hermanos amados, por lo cual, sirviendo al Señor, estamos agradecidos y glorificamos al Señor. A veces yo me pongo a pensar, ¿cuánto dolor habrá tenido el Señor que murió por mis pecados? Pero el Señor, para rescatarnos del pecado, Él con gozo recibió ese dolor. Nos perdonó todos nuestros pecados y perfectamente Él nos dejó santos. Amén. Aleluya. Alabamos al Señor. Y así puede haber un mentiroso en medio de nosotros, alguien que hizo lo malo. Pero todo ello ahora nos está cuestionando porque es suficiente con la única sangre del Señor Jesús. Un hermano dice, las puertas del cielo tienen norte, sur, este, oeste. No sé dónde es oeste, no sé dónde es este. A donde vayamos. Es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado. Y él dice, vamos a encontrarnos en la puerta del medio del oeste. Bueno, es la puerta del medio del oeste. Yo voy a estar en la derecha. Ningún problema. Realmente nosotros ya estamos canosos, tengo mucha edad. Por la gracia del Señor viviendo con salud. Hoy en día estoy viviendo con felicidad. Ahora, ya que estoy viejo, sentimos de que se avecina ya el cielo. Por una parte, me siento agradecido, muy agradecido. El Señor Jesús que murió en la cruz por ustedes, el Señor que perfectamente nos perdonó nuestros pecados. Crean en ese Señor Jesús. No crean en ese Señor Jesús que no les pudo lavar perfectamente. Nos perdonó nuestros pecados. Con gozo podemos agradecer. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, ante el Señor le glorificamos. Por el pecado nos merecíamos la destrucción. Pero el Señor Jesús, cargando la cruz, no ha dejado de lavarse ni siquiera uno. Perfectamente ha sido lavado. Ahora nos ha dado la gracia para poder ir al cielo y le agradecemos. Sin conocer esta realidad, mucha gente tiembla ante la muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos perdonó y Él murió por nuestros pecados. Con la fe yendo al cielo. Queremos ir a ese reino y glorificar al Señor. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores.